Hermanos, Dios me les bendiga. Le damos gracias al Señor porque llegó este día glorioso, este día precioso donde el Señor nos trae enseñanza viva, pura, que viene desde el trono de la gracia, desde el trono celestial, porque es su palabra, es la voz del Altísimo. Le damos gracias a nuestro Padre porque nos da una oportunidad más de estar siempre ahí, expectativos de oír su voz. Así que hoy, esta mañana, yo quiero que usted declare que es una mañana gloriosa, una mañana victoriosa, porque recuérdese que lo que nosotros de nuestra boca sale, si sale cosas preciosas delante de Dios, aquello se cumple. Entonces, yo espero que usted esta mañana, usted haya agradecido a Dios, que le haya dicho, Señor, sé que hoy, a través de ese conocimiento que voy a tener de tu palabra, voy a también adquirir el discernimiento. Y hay que darle gracias al Señor porque Él es bueno y porque para siempre son todas sus misericordias. Y hoy es una mañana donde el Señor nos seguirá derramando su misericordia. Así que vamos a entrar a este precioso tema que lleva por nombre, ¿cómo podemos ser libres? ¿Cómo podemos ser libres? ¿Cómo ser libres del fracaso? Porque mis hermanos necesitamos salir de esos fracasos que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que quizá hemos fracasado. ¿Sabía usted que hay gente que a veces este, ha deseado o ha querido salir adelante y no lo puede hacer? Y no es tal vez porque las personas no quieran hacerlo, sino que hay un estorbo ahí que hay que derribarlo. Recuérdese que la palabra de Dios, el Señor nos la ha dado para que la vivamos y la hagamos. Y dice en su palabra que Él nos da el poder para derribar, botar, arrancar y luego plantar. Pero tenemos que derribar primero aquello que, mis hermanos, se interpone a que nosotros recibamos lo que como hijos de Dios tenemos que recibir, porque es algo que el Señor declaró para nosotros los que le buscábamos. El Señor dijo que Él, mis hermanos, ahí estaría siempre con nosotros. Así que le pedimos a Dios que esta mañana todo aquello que usted un día empezó y nunca lo pudo terminar, aquello que usted un día anheló, nunca lo pudo llegar a ver, ¿verdad? Hoy es el momento donde el Señor le va a hablar a través de la palabra, le va a dar estrategias, cómo usted puede lograrlo, porque a veces se trata solo de creerlo, de pensarlo, y mis hermanos, y no hacer nada, ¿verdad? Sino que el Señor hoy nos dice cómo hacerlo, porque de eso se trata la palabra de Dios. La palabra de Dios es para levantar, para edificar, y también, mis hermanos, para confrontarnos, porque a través de la palabra somos confrontados, el Señor nos habla, nos dice qué es lo que a Él no le agrada, pero también nos da la salida. Amén. Así que vamos a leer en Isaías 61, del 1 al 9. Aquí, mis hermanos, hay una promesa grande. Hay una promesa que el Señor le está dando a su pueblo. Y ¿sabía usted que desde el momento que usted decidió convertirse en una persona cristiana, cuando usted decidió y usted dijo, yo recibo a, a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador? Entonces, mis hermanos, en ese momento el Señor tomó posesión de su vida. Y recuérdense que si usted dice que usted lo recibe en su corazón, quiere decir que usted está recibiendo la dirección de Él. Pero muchas veces nosotros, ¿verdad? Lamentablemente, no analizamos que cuando nosotros, mis hermanos, recibimos al Señor, lo primero que tenemos que decirle a Él, lleva tú hoy la dirección de mi vida, porque yo iba por el camino que no era el camino verdadero, pero como tu palabra dice que tú eres el camino, la verdad y la vida, pues yo quiero eh, ir por ese camino de la verdad que eres tú, Jesucristo de la gloria. Cuando yo lo recibo, eso es lo que yo le estoy diciendo a Él, y eso es lo que le estamos diciendo: Señor, toma tú las riendas de mi vida. Tú eres el que vas a saber por dónde me tienes que llevar, porque el Señor conoce y sabe nuestras necesidades. Él sabe de lo que nosotros estamos carentes, y Él sabe también
conoce nuestras ataduras, conoce nuestras ligaduras, porque Él sabe a qué nos hemos ligado, ¿verdad? A través del pecado. Él sabe, mis hermanos, por qué venimos atados también, ¿verdad? Por herencias que traemos. Él todo lo sabe, pero dice que Cristo es el que rompe toda cadena, sea de maldad que vengamos heredando, de iniquidades, o sea, pecados, mis hermanos, que hicieron nuestros ancestros. Y también Él, mis hermanos, deshace aquella ligadura, aquello que nos ligamos un día por desobedientes, porque siempre la ligadura viene a través de la desobediencia. Más, mis hermanos, la ligadura o atadura, yo me ato a cosas que no debería de estar atado, que no debería de estar pasando a veces, eh, o sea, pagando factura, mis hermanos, solo por pagarla, sino que siempre hay una atadura. A veces conocemos ya de la palabra y nos volvemos rebeldes a la palabra de Dios y a veces queremos arreglar nuestras situaciones con ahí sí que con nuestra sabiduría humana, pero mis hermanos, la sabiduría que debemos de tener es la sabiduría de Dios. Amén. Así que leamos esta promesa, vamos a leerla juntos, ¿verdad? Ahí usted en su casa, yo espero que usted ahí hasta la subraye ahí en su Biblia, usted la tenga ahí como hasta con fecha y usted diga, esta promesa el Señor me dio. Voy a empezar a hacer todo lo que el Señor me va a decir hoy a través de su palabra y yo voy a ver su gloria, porque el Señor, mis hermanos, no deja a nadie avergonzado cuando creen en Él. Amén. Entonces dice la palabra de Dios, el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre de mí. Oiga bien, ¿quién es el que tiene que estar sobre uno? El Espíritu Santo, el Espíritu del Dios Altísimo, del Santo, del bendito. Entonces dice aquí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos y proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Entonces, un día el Señor le dio una palabra al profeta Isaías y le dijo, ve y anuncia esta palabra y declara que el Espíritu de Dios está sobre de ti y que por tanto Él te ha ungido y como Él te ha ungido, tú vas a llevar buenas nuevas a los pobres. Y aquí dice, Él me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y darle libertad a los prisioneros. Entonces, mis hermanos, hoy es un día donde a través de la palabra nos está dando aquí, mis hermanos, un mensaje desde ya, mis hermanos, de donde el Señor nos está diciendo, esto es lo que yo anhelo para ti. Que si tú has estado en un cautiverio, has estado prisionero, no has tenido libertad de ver su gloria, porque mis hermanos, hay gente, mis hermanos, que no tiene esa libertad, no tiene, se siente a veces prisionero de las mismas situaciones que está viviendo, que está pasando, sobre todo de los fracasos que a veces mira que aquello que quizá anheló, deseó, no se dio. Pero recuérdese que también hay momentos que el Señor decide no darnos algo porque Él sabe que no estamos preparados. Pero muchas veces, mis hermanos, las cosas vienen porque nosotros venimos de una vida de fracasos. Nosotros tenemos que entender que de igual manera, hasta si en sus generaciones hubo gente fracasada, primeramente que fracasó en sus matrimonios, que fracasó, mis hermanos, en sus empresas, que fracasó como papá, como mamá, porque mis hermanos, un fracaso de mamá y papá viene a ser, mis hermanos, de cuando un hijo no se le dio una buena guianza, aquel hijo anda, mis hermanos, pagando facturas de lo que ancestros hicieron y el padre nunca pudo ver que eso venía ancestralmente o porque la forma de como ellos también los estaban criando. Entonces, mis hermanos, todo eso viene a hacerle daño a un hijo, pero si un padre y una madre en vez de estarse lamentando, de estar criticando, de estar señalando, hermanos, viéndole todos los errores a medio mundo, echándole la culpa a medio mundo también, mis hermanos, esas personas lo que deberían de hacer es venir delante de Dios y decirle, ponerse a la brecha por aquellos hijos, pero lo principal, decirle al Señor, Señor, fracasé,
Señor, yo necesito que tú me levantes, Señor, yo necesito tu ayuda. Señor, yo sé que no hice bien las cosas porque tu palabra es tu palabra y tu palabra solo tiene promesas. Tu palabra, Señor, solo tiene guianza, porque recuérdese que el Señor cuando confronta es una guianza que Él nos está dando a nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, cuando hay un reconocer, cuando yo reconozco delante del Padre que he fallado, que he pecado, que fracasé, pero Señor, pero tú, Señor, eres el Creador, tú eres un amor, Padre, tú con lazo de amor vas a hacer que mis hijos, que aquella corrección, que aquello que yo quizás, Señor, aquella dirección que yo nunca les di, tú hoy, Señor, no importa la edad que tengan, Señor, tú hoy vas a ser, ¿verdad? El que los vas a guiar, tú vas a, Señor, a hacer una obra perfecta y maravillosa en ellos. Pero mis hermanos, pero tiene que haber un cambio en nosotros también, porque no solo es de que dejarle las cosas a Dios, sino que tiene que haber un cambio en nosotros y también, mis hermanos, en nosotros arrebatar las bendiciones. Entonces, aquí el Señor le dijo a Isaías, ve, le dijo, y liberta a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado, dice, a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantíos del Señor para mostrar su gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas. Oiga bien, ahí hay una gran promesa, no solo todo lo precioso que está diciendo aquí el Señor, que nos dará una corona en lugar, ¿verdad?, de ceniza. Mis hermanos, dice que nos va a dar aceite de alegría en vez de luto, un traje de fiesta. Y entonces dice aquí más abajo, serán llamados robles de justicia, plantíos del Señor para mostrar su gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas, o sea que mis hermanos, aquí el Señor nos está dando el poder para reconstruir y restaurarás los escombros de antaño, repararás las ciudades en ruina y los escombros de muros de generaciones. Gente extraña pastoreará los rebaños de ustedes y sus campos y viñedos serán labrados por un pueblo extranjero, pero a ustedes los llamarán sacerdotes del Señor, les dirán ministros de nuestro Dios, se alimentarán de las riquezas de las naciones y se jactarán de los tesoros de ellas. En vez de su vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción. En vez de deshonra, se regocijarán en la herencia. Así en su tierra recibirán doble herencia y su alegría será eterna. Yo, el Señor, amo la justicia, pero odio el robo y la iniquidad. En mi fidelidad los recompensaré y haré con ellos un pacto eterno. Sus descendientes serán conocidos entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Quienes los vean reconocerán que ellos son descendencia bendecida del Señor. ¿Cómo tienen que, mis hermanos, tenemos que llegar a ver esa promesa? ¿Cómo vamos a ver nosotros que esa promesa se cumplió? Cuando mis hermanos puedan ver nuestra descendencia, dice, bendecida por el Señor. ¿Cómo va a ser nuestra descendencia? Serán conocidos, dice, en las naciones. Y usted dirá, ay, gloria a Dios, pero sabe que lo que más el Señor, mis hermanos, anhela es que seamos conocidos por los frutos que damos. Los frutos del Espíritu Santo. Usted busque ahí en la palabra dónde están los frutos del Espíritu Santo. Y ahí usted, poco a poco, usted tiene que ir logrando que eso se vea. Que mis hermanos, que todos puedan ver en nosotros que verdaderamente somos hijos del Dios Altísimo, que somos sus herederos, que somos sus coherederos. Pero mis hermanos, qué triste que a veces nosotros solo busquemos lo material, porque aquí, mis hermanos, el Señor está hablando de cosas materiales, pero está hablando de cosas espirituales. Porque aquí hay algo donde dice el Señor, yo, el Señor, amo la justicia, pero odio el robo y la iniquidad. O sea, mis hermanos, que nosotros tenemos que aprender a ser, mis hermanos, íntegros con Dios.
porque si nosotros, mis hermanos, nos comportamos como ladrones, el Señor, esa palabra no puede ser para nosotros. Mis hermanos también, cuando nosotros traemos iniquidad, tampoco el Señor, mis hermanos, Él todo eso lo odia, dice eh, la y dice que si nosotros, mis hermanos, no hacemos esto que Él está aquí afirmando en su palabra, entonces dice que seremos recompensados, haré con ellos un pacto eterno. Entonces, ¿cuándo es que va a hacer el Señor un pacto eterno conmigo? Cuando yo, mis hermanos, no le robo a Dios. Amén. Entonces, nosotros ahora, mis hermanos, tenemos que analizar en qué le he robado yo al Señor. Y no diga usted así como una pregunta, ¿y en qué te he robado? No te he dado lo que no tengo. Mis hermanos, en lo poco, dice el Señor, me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. No puede llegar la recompensa, no puede llegar la bendición, no puede llegarse a ver todo esto si uno primero, mis hermanos, no pone los cimientos verdaderos, porque aquí el Señor está hablando. Yo tengo promesa para mi pueblo, tengo promesa para mis hijos, tengo promesa hasta para sus descendientes. Ustedes serán reconocidos, ustedes nadie. Mis hermanos, aquí nos está el Señor hablando y diciendo que Él, mis hermanos, hará lo que tenga que hacer por nosotros, ¿verdad? Para que nosotros alcancemos las bendiciones. Pero a veces hay vidas que llevamos de puro fracaso, que empezamos una cosa y nunca la terminamos. Con decirle que hay gente que, mis hermanos, a veces ni un proyecto pequeñito, ni un proyecto grande empieza, mis hermanos, y poco a poco va disminuyendo aquello que emprendió. Mis hermanos, cada día se va terminando, se va acabando hasta que llega un momento que la persona se cansa y ya no quiere seguir adelante. Entonces hoy vamos a ver también, ¿verdad? Ya vimos la promesa de parte de nuestro Señor. Ahora vamos a seguir siendo instruidos a través de la palabra. Ahora vamos a leer en Ruth 3, del 10 al 11. Pero antes de que leamos Ruth 3, del 10 al 11, quiero trasladarle algo que yo escribí aquí, ¿verdad? Cuando el Señor me dio este tema. Dice, aquí, mis hermanos, en este momento usted va a saber cómo puede alcanzar usted la promesa. Primero dice, pedir el favor y la gracia de Dios. Pedir que la capa de fracaso se nos sea quitada. Porque a veces, mis hermanos, muchas personas, en vez de cargar, mis hermanos, una capa como, ¿verdad? La que tipifica a veces cuando se las ponen a un rey, ¿verdad? Es como una cobertura. Nosotros a veces cargamos una capa, mis hermanos, pero no de bendición, sino que de fracaso. Entonces, nosotros tenemos que pedir al Señor su favor y su gracia. ¿Por qué le tenemos que pedir al Señor el favor y la gracia? Porque es por su gracia, mis hermanos, solo por los méritos de nuestro amado Jesucristo de la gloria que nosotros vamos a recibir la bendición, porque es por lo que Él hizo, mis hermanos. No porque méritos nuestros, sino que por los méritos de Él. Y es por su gracia, por su gran amor, por su gran misericordia. Nosotros así nos tenemos que sentir delante de Dios. Es por su misericordia, pero no solo mencionarlo, porque a veces ya tenemos esa palabra, ese dicho en nuestra boca, esa es su misericordia, pero nunca hacemos conciencia de que verdaderamente es por su misericordia, porque cuando hacemos conciencia de eso, mis hermanos, nosotros hasta el peor enemigo que usted crea que usted tiene, que le hizo tanto daño, usted no va a desearle daño, sino que usted como ya está tan sano, tan bendecido, que usted va a querer que los demás sean bendecidos también. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios primeramente. Estar, dice, conscientes que el fracaso viene por no ser personas emprendedoras y que venimos también, reconocer que venimos de una línea de gente que nunca se esforzaron ni fueron emprendedores. Y ahora nos vamos a dar cuenta, nosotros aquí el Señor nos va a dar un ejemplo de esta gran mujer llamada Ruth. Amén. Así que vamos a irnos a Ruth 3 y vamos a leer 10 y 11. Ruth 3, 10 y 11. Dice la palabra de Dios. El Señor te bendiga, hija mía.
Que el Señor te bendiga, hija mía. Esta nueva muestra de lealtad de tu parte supera las anteriores, ya que no has sido en busca de hombres jóvenes, sean ricos o pobres. Ahora, hija mía, no tengas miedo. Haré por ti todo lo que me pidas. Todo lo que me pidas, todo mi pueblo sabrá que eres una mujer ejemplar. Si usted lee la vida de Ruth desde el inicio, desde cuando ella, mis hermanos, salió de Moab con su suegra, usted se dio cuenta que eran dos las nueras de Noemí, pero mis hermanos, así como Ruth, ella no la pudo convencer Noemí de que ella regresara nuevamente a sus raíces, a su tierra. Aún así, ella sabiendo que el esposo había muerto, mis hermanos, y que ella era una mujer joven, que ella todavía ni hijos tenía. Entonces, mis hermanos, ahí podemos nosotros analizar y saber que Ruth en ese momento, mis hermanos, a ella, tampoco ella dijo, yo me voy, mejor me voy con Noemí, porque yo en mi país vivía mal, en mi país yo no tenía nada, o con mi gente yo lo tengo todo. O sea, con Noemí sí lo tengo todo, ¿verdad? O sea que ella eligiera porque le convenía y decir, Noemí es una mujer próspera, entonces yo me voy con Noemí. Entonces ella no hizo eso, mis hermanos. Ella de lo que ella estaba impactada, enamorada, mis hermanos, del Dios vivo al que a ella le habían mostrado ellos, porque si no, Ruth no hubiera sido parte, mis hermanos, ya en ese momento del pueblo de Dios, porque mis hermanos, ella era una extranjera, una mujer, mis hermanos, de raíces de gente pecadora, pero mis hermanos, ella encontró el favor y la gracia de Dios y mis hermanos, el Señor, ¿verdad? En su misericordia permitió que ella, mis hermanos, se casara con un hijo de Noemí, ¿verdad? O sea que el hijo de Noemí, aún el padre cometió un error, ¿verdad? De buscar ir a ese lugar de Moab a buscar ahí sí que la sobreabundancia. Mis hermanos, llevó a sus hijos a un lugar donde ellos murieron, pero mire, el Señor, mis hermanos, hizo que a través de uno de ellos conocieran a esta mujer y esta mujer, mis hermanos, se llevó toda la bendición, ¿verdad? Porque si leemos, pero tenemos que ver, mis hermanos, que ella, desde el principio, ella tuvo discernimiento y ella sabía, mis hermanos, el lugar que ella tenía que tomar y a quién ella se tenía que, mis hermanos, aferrar. Ella se aferró a las promesas de Dios. Y si se da cuenta, ella desde el principio le dijo a Noemí, tu Dios será mi Dios. Y mis hermanos, ella tomó al Señor como el Dios que a ella le habían presentado. Ella sí creyó en Dios. Y mis hermanos, de esa manera así fue como ella salió de la tierra de Moab, de tierra de perdición, de tierra de maldición, de tierra, mis hermanos, de donde ofendían tanto a Dios. Ella tuvo que hacer un cambio, mis hermanos, que para nosotros es como quizá a veces como una historia. No, mis hermanos, eso es algo radical. La gente tiene que hacer un cambio radical, algo fuerte, algo grande, que lo aparte a uno, mis hermanos, de todo pecado. Amén. Y eso, mis hermanos, al principio no va a ser fácil. Porque mis hermanos, vamos a ser probados, vamos a ser pasados de repente hasta por el fuego, por las aguas, a ver si es cierto. Cuando usted trae un llamado grande, que usted sea usado, así como el Señor, mis hermanos, le dijo a Isaías, porque si se da cuenta, dice, el Espíritu del Señor vino sobre mí y me ungió para llevar, dice esta palabra, y sacar, dice, a los cautivos, a los que estaban presos. O sea, mire qué cosa más especial la que el Señor le dio, mis hermanos, que este hombre cuando él hablara, él, mis hermanos, hiciera que la bendición surgiera, viniera. Mis hermanos, mire cómo el Señor lo que hizo con Isaías, cuando Isaías, pero si usted también lee el libro de Isaías, los inicios de Isaías, mis hermanos,
también usted tiene que darse cuenta que él tuvo que reconocer que era un hombre de labios inmundos. Dios puede usar lo más vil y menospreciado, mis hermanos, pero cuando nosotros verdaderamente reconocemos nuestro pecado y lo miramos después como un trapo de inmundicia. Así fue como mis hermanos Ruth emprendió ese viaje con ella. Mis hermanos, ella dijo, tu Dios será mi Dios, y ella, mis hermanos, no le fue fácil, pero esta mujer, mis hermanos, vamos a ver, nos estamos dando cuenta que esta mujer, mis hermanos, fue una emprendedora, porque ella no sabía, mis hermanos, hacer lo que ahí en Israel en ese momento hacían, mis hermanos, cuando la gente trabajaba, mis hermanos, en el campo. Ella no era una mujer del campo, ella era una mujer, mis hermanos, que estaba bajo otros cuidados, ¿verdad? Ella no estaba acostumbrado a eso, pero ella, mis hermanos, no le importó hasta ir recogiendo las sobras, aquello que los demás dejaban, ¿verdad? Porque ella, mis hermanos, se sentía indigna de tomar ella algo que ella en ese momento sentía que no le pertenecía, ¿verdad? Era ella la que lo pensaba, pero ya en los ojos de Dios, en el corazón de Dios, mis hermanos, todo aquello le pertenecía a ella, porque ella había tomado como su Dios al Dios de Israel, mis hermanos. Ella estaba, ¿verdad?, ya siendo dirigida por el Señor, porque mire, por ese bajar de ella, es por ser esa mujer, ella, mis hermanos, de esa humildad que ella tuvo, mis hermanos, ella encontró la bendición, encontró la salvación, mis hermanos, encontró la grandeza, que quizá, mis hermanos, quizá saber cuántas mujeres en Israel, porque se creían que tenían la bendición solo porque el Señor se la declaró a alguien, mis hermanos, se creían de que la iban a alcanzar nada más solo por así, pero mire el Señor cómo nos da ejemplos, mis hermanos, que aquí es para quien quiere arrebatar la bendición, para quien baja, para quien, mis hermanos, le da la verdadera importancia al nombre del Señor, a sus promesas, a sus grandezas. Por eso hay mucha gente, mis hermanos, que nada más lo que la calcome es la envidia, la maldad, se llenan de maldad y de envidia, mis hermanos, porque no le creen a Dios y porque no quieren hacer un cambio radical, no quieren hacer nada y se enojan, se molestan cuando miran a alguien más con mucha bendición, mis hermanos. Entonces eso no es así, porque Dios está dispuesto a bendecir al que se lo pida. Él dice que no hace excepción de personas, solo está en que hagamos las cosas como verdaderamente el Señor, mis hermanos, las demanda en su palabra, porque Él, mis hermanos, es un santo y dice, sed santo como yo soy santo, y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Y esta mujer, mis hermanos, a ella no le importó para poder llevar ella, mis hermanos, sustento a la casa de su suegra, de Noemí. Ella hacía eso, mis hermanos. Y mire, ella se encontró con una gran bendición. Por eso aquí, mire lo que le dice este hombre, porque ya aquí estamos leyendo, ¿verdad? Ya un poco avanzada la palabra, donde ya aquí en el capítulo 4, ¿verdad? Del 10 y el 11 que leímos, ella, mis hermanos, ya en ese momento ella ya había tenido un encuentro presencial con Booz, el dueño de esos terrenos, de ese lugar donde la gente obtenía, ¿verdad?, su sustento, su bendición. Entonces, mis hermanos, mire, pero hay algo que él le dijo, ¿verdad? Él le dijo que todo el pueblo, todo Israel tenía que saber que ella era una mujer ejemplar, porque le dijo, tú no buscaste hombres, ni, ¿verdad? Jóvenes, ¿verdad? Ni tampoco le dijo que fueran ricos o pobres, sino que ella que llegó a trabajar, ella llegó a buscar su propio sustento, no como hoy en día, ¿verdad? Que la gente todo lo quiere suave, nada quieren hacer, mis hermanos, es como en la iglesia, yo quisiera que me pusieran a hacer esto y hasta se enojan porque no me ponen aquí, no me ponen allá, no le da, mis hermanos no agradecen a Dios con que ya son parte del pueblo de Dios. Y mis hermanos, las bendiciones se arrebatan, las bendiciones no le tienen que andar diciendo al que tiene, mis hermanos, el llamado, al que tiene el deseo, mis hermanos, no se le tiene que andar diciendo qué hacer. La persona tiene que saber que si sabe que la casa del Señor se tiene que cuidar la casa de Dios, y el Señor tiene demandas en la palabra, tiene mandatos, tiene leyes, hay que cumplir con esas leyes, hay que cumplir con esos mandatos. Para eso está la palabra. Cuando a mí me dan una palabra, cuando yo oigo palabra de Dios, el Señor ahí me está hablando, me está
me está instruyendo, me está diciendo cómo hacer las cosas. Cuando uno busca la ayuda en el Señor, mis hermanos, el Señor manda la ayuda. Así como esta mujer, mis hermanos, mire lo que le dijo este varón, le dijo, pide lo que quieras, le dijo, porque para mí, le dijo, eres la mujer más ejemplar. O sea, quizá él nunca se había dado cuenta, mis hermanos, nunca se había, había visto una mujer tan ejemplar como ella, una persona, mis hermanos, que lo que hacía ella por su suegra, que ella no lo estaba haciendo, mis hermanos, por amor a dinero, por amor a nada, o sea, todo eso él lo pudo ver, mis hermanos, y eso es lo que también el Señor, mis hermanos, quiere ver en nosotros, que nosotros no estemos pegados a Él solo por un interés a que me miren lo que yo hago, a que me miren lo que tengo, o a que me también por un interés a querer que Él me dé todas sus bendiciones, porque a veces eso es lo único que a la gente le mueve, ¿verdad? Y por eso a veces van a lugares donde dice que ahí se les va a pegar lo que ahí creen mirar, y a veces no es cierto, mis hermanos. Todas esas grandezas, todas esas riquezas, la riqueza más grande es tener la presencia del Espíritu Santo, dijo el Señor en su palabra. Dijo él, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás les va a venir por añadidura. Mis hermanos, si el Señor no quiere que a usted que se le ande pegando, que a saber con qué, mis hermanos, de qué manera mucha gente obtiene las cosas, sino que lo que el Señor quiere es que usted sea canal de bendición, que usted sea la persona, mis hermanos, que venga a sacar a todos aquellos que están presos, aquellos que a través de su testimonio usted pueda, mis hermanos, ayudar a muchos, así como aquí el testimonio de Ruth, a nosotros, mis hermanos, nos edifica, nos llena, quedó escrito, imagínese usted, por siempre y para siempre, por todos los siglos de los siglos, quedó, mis hermanos, esto plasmado ahí, la vida de esta mujer, la osadía de esta mujer, cómo ella, mis hermanos, decidió cambiar radicalmente, porque ella conoció la verdad, y la verdad a ella la hizo libre, y ella dijo, de esa verdad yo no me aparto. El Dios de esta mujer, aunque así en este momento yo vea que ella está pasando esto, pero ese Dios no nos va a dejar, no nos va a abandonar. O sea, aquí no lo dice en la palabra, pero yo sé que mis hermanos, ella lo pensó, ¿verdad? Porque hay cosas que también usted no por todo se le tiene que decir. Usted también, mis hermanos, cuando usted ora, cuando usted clama, cuando usted tiene comunicación con Dios, cuando usted lee la palabra, Dios ahí le va a hablar también a su corazón, ¿verdad? Entonces ahí usted empieza, mis hermanos, a crecer espiritualmente. Entonces esta mujer, podemos darnos cuenta cómo era una mujer ejemplar y emprendedora. Ahora vamos a mirar también otra parte de la Biblia donde el Señor ahí también nos está hablando, mis hermanos, cómo podemos quitarnos esa capa de fracaso a través de oír palabra de Dios. Vamos a leer en Marcos 10, 46 al 52. Marcos 10, 46 al 52. Dice la palabra de Dios. Aquí vamos a hablar de un famoso que hemos oído nosotros tanto, del ciego Bartimeo, que él recibe la vista. Dice, después llegaron a Jericó, más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que él venía, era Jesús de Nazaret, se puso a gritar. ¿Se da cuenta? Dice él ahí no dice que él, mis hermanos, se levantó y él empezó a caminar, porque recuérdese que él era ciego. Entonces, mis hermanos, mis hermanos, dice que empezó a gritar. O sea que él, en ese momento, mis hermanos, hizo algo que a veces hay gente que dice, ay, es que yo tengo tal cosa, tengo esto, tengo lo otro, no tengo ni fuerzas ni para orar, ni para ir a la iglesia. Pero mis hermanos, las fuerzas se tienen que sacar de donde sea. Y si uno, mis hermanos, está tan atado a aquella situación de lo que le está pasando, puede ser una enfermedad, puede ser, mis hermanos, ¿verdad? A veces una depresión, lo que sea, mis hermanos. Por lo menos la boca, nosotros, ¿verdad? Moverla, y también hasta eso a veces, porque han llegado momentos que a veces que mis hermanos ni ganas de abrir la boca tenemos para clamarle a Dios.
lo podemos, nosotros, en que sea mentalmente, le podemos decir, Señor, ayúdame. Necesito tu ayuda. Yo solo no puedo, yo sola no puedo, Señor, pero contigo yo voy a salir adelante, creyendo en Dios, confiando en Dios, sabiendo que Él, mis hermanos, es el que puede ayudarnos. Amén. Entonces dice que este ciego, él, mis hermanos, a oír que venía, dice, era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Entonces dice que muchos lo reprendían para que se callara, pero dice que él se puso a gritar aún más. ¿Qué era lo que hacía la gente? Lo reprendía, ¿verdad? O sea que la gente, ya se imagina usted cómo le decían, cállate, ciego, loco, enfermo, como lo que pasa, mis hermanos, con mucha gente que a veces mira tropiezos, mira esto, mira el otro, mis hermanos, y más no se dan cuenta que a veces son cosas que el Señor, mis hermanos, las está sacando a la luz para probarnos nuestro corazón, nuestra integridad, nuestro amor a Él, y también, mis hermanos, también nuestra humildad. Porque hay gente que piensa que todo lo que le hacen, que todo, que como es fulano, que como es mengano, que lo que me hacen en la iglesia, que no me dejan, que esto y que el otro, esa es, mis hermanos, el Señor está tratando con nosotros. No lo agarre usted como así como muchos predicadores, mis hermanos, lastimosamente a veces predican la palabra, pero le dan un enfoque que no le deberían de dar porque hacen sentir a la persona como víctima. Al final hasta le dicen todos los que les han hecho daño, que están dolidos, que no sé qué, que no te han dejado crecer, que no te han dejado hacer lo otro, hacen que la gente empiece a llorar y pasen aquí, que ahora lo vamos a desatar, les vamos a lanzar una palabra de bendición. Cuando a la gente lo que nos tienen que enseñar, mis hermanos, es que todo lo que nos sucede, nos pasa, es el Señor el que lo permite para fortalecernos, para hacernos crecer espiritualmente, no para estarnos acomodando, mis hermanos, en una mentira y en un engaño. Ya entendimos eso, mis hermanos. Dice que este hombre, ya se imagina, lo reprendía, ya se imagina, hasta quizás hasta endemoniado, loco, enfermo, todo lo que le decían. Era el puro diablo, mis hermanos, que no quería que él se acercara al Señor, que no quería que el Señor escuchara su voz, ¿verdad? Entonces el enemigo eso va a hacer, llevarlo a usted, ¿verdad? Ay, no, pero es que, ¿qué van a decir? Que yo estaba pasando por esta situación, mejor que nadie lo sepa y que no sé, el puro orgullo. Mis hermanos, somos gente prepotente, tenemos necesidad de Dios, pero mire, ahí andamos con el orgullo que no nos deja caminar. Entonces, mis hermanos, todas esas áreas de nuestra vida, nosotros tenemos que saber que todo eso, mis hermanos, lo tenemos que eliminar para ver la gloria de Dios. Entonces, este hombre dice que, ¿qué fue lo que él hizo? Mis hermanos, fue una persona que gritó más fuerte, dice, para que el Señor lo escuchara. Nadie lo detuvo, mis hermanos, porque él sabía, él ahorita va a pasar por este lugar, yo no voy a dejar ir la oportunidad, como cuando, mis hermanos, a muchos les llega la bendición, le llega la salvación y no la pueden ver porque están ciegos. Este hombre sí estaba ciego, mis hermanos, pero físicamente, pero espiritualmente él no estaba ciego porque él pudo, mis hermanos, percibir, pudo sentir su gloria, pudo sentir su sanidad, pudo percibirse, mis hermanos, su salvación en ese momento. Entonces lo mismo le digo yo a usted, perciba en este momento la salvación para su casa, para sus hijos, para su familia, percíbala, no se acostumbre, mi hermano. No esté usted repitiendo los mismos patrones de fracasos, mis hermanos, de las familias, que a veces, mis hermanos, a lo malo le llaman bueno, mis hermanos, una persona, mis hermanos, que no progresa, que no se levanta, que nada más, mis hermanos, está nada más viviendo, nada más ya, mis hermanos, acostumbrado a solo irla pasando. Eso no es de parte de Dios, mis hermanos. El Señor quiere que nosotros podamos bendecir a otros, que nosotros podamos, mis hermanos, levantar a otros, y entonces recibamos la instrucción cuando el Señor nos la da. Mis hermanos, el Señor está dispuesto a bendecirnos y ayudarnos. Entonces mire lo que pasó aquí, dice que él aún gritó más, dice, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. O sea, dice que Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. El Señor, mis hermanos, mira nuestra perseverancia. El Señor mira, mis hermanos, cómo nosotros arrebatamos las bendiciones. Mira, yo conozco una mujer que tan especial
y que yo la bendigo y mis hermanos, yo creo que ella todavía no ha visto lo que Dios tiene preparado para ella, pero ella siempre va más allá y ella, mis hermanos, jamás escatima en lo que le va a dar al Señor, jamás se queja. Ella todo el tiempo, yo a veces he platicado con ella y le digo, no, mija, mira, mejor solo hace esto y mejor lo otro. No, déjame, me dice, déjame, porque yo lo necesito. Ella siempre se siente necesitada de Dios y ella, mis hermanos, siente que hasta lo que le da Dios es poco. Mis hermanos, ella todo lo enfoca para el Señor y yo sé que por eso, mis hermanos, mire, quizá no tuvo que ella estar, mis hermanos, haciendo tanto para que hoy todos sus hijos, mis hermanos, le estén buscando a Dios. Y sé que ellos, mis hermanos, el Señor los ha convencido, ¿verdad? De que ellos tienen un llamado en esta tierra, porque yo sé que el Señor les da entendimiento para que ellos sepan que ellos están, mis hermanos, para ser ejemplo para muchos. Amén. Y que el enemigo, mis hermanos, ya no pudo seguir ni señalando ni acusando, porque el enemigo es, mis hermanos, especial para acusar y señalar y hacer sentir mal a la gente que tenga malos pensamientos, se pierden las bendiciones. Toda aquella gente que es así, mis hermanos, jamás, mis hermanos, se levantan. Entonces, este hombre no permitió, mis hermanos, él reconocía quién era él sabía, mis hermanos, quién era él. Y mis hermanos, y mire, dice que él se detuvo y dijo, llámenlo. Entonces ya se imagina usted. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llaman. Y él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. O sea, mire, cuando el Señor, ¿qué mandó en ese momento? Mandó un ángel a ayudarlo, ¿verdad? Porque lo levantaron, ya se imagina, lo levantaron, le dijeron, ánimo, ¿verdad? Te llaman. Entonces, mis hermanos, ¿qué fue lo que él hizo? Primero dice ahí que tiró esa capa. Ya se imagina esa capa que él tenía, hasta era, mis hermanos, un color negro de repente, mis hermanos, que él estaba enlutado. Era, mis hermanos, tal vez una capa ya toda acabada, que no era una capa de bendición, no que era una capa de fracaso que él tenía encima. ¿Y qué hizo él? Dice que él la tiró. Entonces dice aquí que tiró la capa y dio un salto. ¿Cómo lo hizo él? Aqueo, mis hermanos, lo quiso él hacer rápido. Amén. Entonces dice, y se acercó a Jesús. ¿Qué hizo? Se acercó a Jesús. La palabra usted no solo la lea solo así, ¿verdad? Como historia, sino que dése cuenta de todos los detalles. Dice que él se acercó. ¿Qué tiene que hacer la persona, mis hermanos? Para que el Señor, mis hermanos, siga haciendo la obra, porque ahí la obra ya había empezado. Pero tiene que acercarse cada día más y más y más a él, mis hermanos. Y dice aquí, ¿qué quieres que haga por ti? Oiga, imagínese usted, hasta le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Imagínese que el Señor nos diga así a nosotros, ¿qué quieres que haga por ti? Como quien dice, ya, hecho está. Solo pide. Si hay una palabra donde dice ahí, mis hermanos, que nosotros estamos tal vez ya acá para abrir la boca, para decirle algo al Señor, cuando Él dice que Él ya hizo el milagro, ya nos dio lo que nosotros queríamos. ¿Qué quieres que haga por ti? Le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Entonces, ¿se da cuenta qué le dijo él? Quiero ver, Señor. Así, yo espero que usted le diga hoy al Señor, porque dice la palabra de Dios, tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no escuchan. Yo conozco gente, mis hermanos, que se enfocan en solo lo que ellos creen saber y no quieren saber más. ¿Qué es eso? Orgullo. Ese es ser un orgulloso. Porque si yo necesito, si algo yo estoy pasando, algo me está sucediendo en mi vida, yo no estoy levantándome, no que estoy, mis hermanos, cada día yendo de fracaso en fracaso, mis hermanos, ¿qué tengo que hacer? Buscar la ayuda. Y los vientos del Señor van a soplar y no va a saber usted ni por dónde le van a venir esos vientos. Hoy los vientos a usted le están llegando a su vida, los vientos del Espíritu Santo que lo quieren volver y decirle,
Aquí está la ayuda de Dios. Acércate a Él, búscalo a Él, cree en Él, confía en Él. Pero recuérdese que el Señor nos trae paso a paso. ¿Cómo empieza el Señor? Dándonos la bendición, dándonos, mis hermanos, la promesa. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros para alcanzar la promesa? Así como imagínese usted, Ruth hubiese dicho, ¿verdad? Ay, no, ¿qué me voy a ir con esta señora fracasada si se le murió el esposo, No, ella, mis hermanos, ella lo que vio al Dios vivo que ella, mis hermanos, adoraba. Sé que Noemí, mis hermanos, le dio a ella, ella pudo ver a Noemí como ella adoraba a Dios. Entonces, mis hermanos, pero Ruth no vino. Bueno, ya llegamos, me vine contigo, pues aquí estoy. Ahora, pues, Noemí es la que tiene que ir a trabajar porque, no, mis hermanos, Ruth, ella quería arrebatar la bendición y ella quería conocer al pueblo de Dios. Ella quería estar con los hijos de Dios. Entonces, mis hermanos, nosotros, hay gente que solo en la iglesia, mis hermanos, medio tiene contacto con la gente, porque hay gente que mis hermanos a veces, pero ni saluda. Es porque no le interesa dar un buen testimonio, es porque no le interesa, mis hermanos, a veces mostrar el amor de Dios con nadie. O sea, que es una cosa así, a mí qué me importa, no me importa dar mal testimonio, no me importa que me miren haciendo berrinches, no me importa que me vean haciendo caras, no me importa, pero en casa o mis hermanos, o cuando hay una oración así grande, levantamos los brazos, porque ahí hasta ni nos duelen los brazos, pero hay momentos que pareciera como que tenemos los brazos pegados, que ni siquiera los levantamos delante del Señor, porque no me da la gana, porque no me gusta esa alabanza. Yo quisiera que cantaran solo aquella de que cansado del camino. Esa quisiera yo. Y ni siquiera se dan cuenta, mis hermanos, a veces que la alabanza que solo está siendo dedicada al Dios Altísimo, porque es el que tiene la solución. Y ese es el anhelo del corazón, mis hermanos, del que es el verdadero adorador en espíritu y en verdad. Canta para el Señor, para que la presencia de Dios se derrame y que la presencia de Dios transforme a las personas. Entonces, mis hermanos, aquí si se da cuenta, dice que él en ese momento, mis hermanos, dice cobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. O sea que, mis hermanos, cuando estamos ciegos no queremos seguir al Señor. Cualquier cosa, mire, cualquier vientecito no nos deja caminar. Y eso es que ni mis hermanos, ni servidores que damos buen ejemplo somos. Y todavía cuando un medio viento se mueve por ahí, mis hermanos, con cualquier cosita, el enemigo nos saca, mis hermanos, de dar buen testimonio y de, mis hermanos, de nosotros seguir al Señor. Entonces, mucho cuidado con eso y mucho ojo. No esperemos querer recibir esto, recibir el otro, si nosotros, mis hermanos, no queremos hacer nada, yo no le digo sacrificio, sino que, mis hermanos, ser personas ejemplares, osadas, o ser personas, mis hermanos, emprendedoras. Amén. Entonces, porque sí queremos tener triunfos, glorias y victorias, pero de lo demás no me hable, ¿verdad? Entonces aquí, ahora vamos a leer en Mateos 25:3. Tenemos que entender, mis hermanos, que cuando tenemos la oportunidad, no actuar con insensatez. Ahorita lo vamos a ver a través de la palabra en Mateo 25. Mateo 25:3. Dice la palabra de Dios. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Porque si se da cuenta, y si podemos ver la ilustración de la palabra, aquí está hablando de la parábola de las 10 vírgenes, las 5 sensatas y las 5 insensatas. Aquí en el 3 el Señor nos está hablando de las insensatas. Pero si usted se da cuenta, yo quiero que usted se dé cuenta que a las 10 el Señor le dio una lámpara y la lámpara estaba llena de aceite. Es como cuando el Señor, usted le pide ayuda, viene el Señor y el Señor, mis hermanos, se la brinda.
y empieza a equiparlo, le da, mis hermanos, hay personas que hasta el Señor le da dones. El Señor, mis hermanos, hace que por medio de ellos sucedan milagros, sucedan prodigios. Hay mucha gente así. Entonces, mis hermanos, el Señor nos equipa. Amén. Entonces, eso quiere hablar de la unción, porque la lámpara está tipificando que nos da una luz y a través de esa luz viene la presencia del Espíritu Santo, porque sin presencia del Espíritu Santo no podemos lograr nada. Pero, mis hermanos, hay gente que piensa que porque ya tengo el don, porque a través de mí, porque como menciono a nuestro amado Jesucristo de la gloria en todo, suceden milagros y suceden prodigios. Gloria al Señor, qué bendición. Pero, mis hermanos, si aquella persona no sigue teniendo esa comunión con Dios y en vez de, mis hermanos, que a veces los mismos dones a la persona le van a cambiar, ya se le acabó la humildad como llegó delante de Dios pidiendo ayuda y viene la altivez de espíritu, ¿verdad? Y en ese momento la persona se empieza a volver altiva, que piensa que porque es usada, mis hermanos, ya no tiene que tener comunicación con Dios. Ya no se siente necesitado de Dios. Sabía que hay gente que, mis hermanos, hasta en una iglesia se siente indispensable. Dice, si no fuera por mí, y es solo yo, que no sé qué, que no sé cuánto, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera, me puedo comportar como yo quiera, porque yo siempre estoy ahí. Mis hermanos, somos piedra de tropiezo. Nosotros no somos indispensables delante del Señor. Nosotros solo somos unos necesitados delante de Él. Nosotros necesitamos sus misericordias y hasta que no entendamos eso, pero no de diente a labio, se tiene que ver, mis hermanos, que de veras hay necesidad, porque el necesitado siempre quiere estar en su presencia, el necesitado siempre quiere hacer lo que Él le dice. Entonces, mis hermanos, aquí nos damos cuenta, ¿verdad? Que el Señor dio lámparas a las 10 por igual. Pero ¿qué pasó? Dice que las insensatas llevaron, dice, sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. O sea que, mis hermanos, ellas se quedaron solo con lo que les dieron. O sea, se acomodaron, no les dio la gana y ya se imagina usted las otras. Dice que ellas sí llevaban sus lámparas, pero llevaban más aceite. O sea que ellas, mis hermanos, habían hecho méritos delante de Dios. El Señor, mis hermanos, en el momento de la angustia, porque ahí ya habla, mis hermanos, también esta parábola está hablando de los últimos tiempos, donde mis hermanos, muchos creyendo que porque un día tuvieron un don, porque un día el Señor los usó, el Señor le va a decir, pasen a mi reposo. No, mis hermanos, le va a decir, hacedores de maldad. Yo a ustedes ni los conozco. Entonces, mis hermanos, dice que las otras sí tenían más aceite. O sea que ellas, mis hermanos, sí pudieron estar firmes, pudieron estar de pie. ¿Por qué? Porque ellas, mis hermanos, sí buscaban la presencia de Dios. Porque aquí no se trata solo de que yo soy usado. Y usted puede ser la mejor persona para predicar, para la mejor persona para cantar, para tocar un instrumento, para ser el más ofrendador, mire, todo el Señor no se queda con nada. Lo que usted hace, el Señor se lo retribuye. Pero la salvación, mis hermanos, no se compra. La salvación viene a través de mis cambios, porque el Señor va a pedir cuentas de una alma, no va a pedir, y mis hermanos, la salvación es individual. Usted va a hacer que otros lleguen a la salvación, pero su salvación nadie puede a usted salvarlo, sino que solo uno mismo nos tenemos que, mis hermanos, buscar nuestra salvación. Entonces dice aquí, vamos a leer ahora el Salmo 89, 2 y 3 vamos a leer. Porque recuérdese que el Señor escudriña nuestros corazones, también mira la valentía, cómo arrebatamos las bendiciones del reino, porque el Señor hasta eso mira. Mira la valentía, mis hermanos. No podemos acomodarnos, ¿verdad? Entonces, porque la palabra de Dios nos habla para exhortarnos, para levantarnos, para edificarnos, y aquí hay una edificación en esta palabra, donde el Señor le está diciendo, no te acomodes, no te acomodes. Hay que votar, mis hermanos, todos esos espíritus inmundos
que nos han llevado al fracaso de no ver la gloria de Dios en lo que queremos verlo. Amén. Sigamos peleando la buena batalla de la fe. Salmo 89. Salmo 89, 2 y 3. Dice la palabra de Dios en el Salmo 89, 2 y 3. Declararé que tu amor permanece firme para siempre, que has afirmado en el cielo tu fidelidad. Dijiste, he hecho un pacto con mi escogido y le he jurado a David mi siervo. Estableceré tu dinastía para siempre y afirmaré tu trono por todas las generaciones. ¿Por qué el Señor le daría esa promesa a David? Si usted lee toda la historia de David, desde cuando él, mis hermanos, sus inicios, desde cuando él, mis hermanos, era aquel hijo que mis hermanos, que cuando llegaron a ungir a todos sus hermanos, a David, mis hermanos, pero ni siquiera lo mencionaron. Pero como el Señor todo lo sabe, mis hermanos, hasta aquel mis hermanos, allá todo despreciado, aquel es el que el Señor, mis hermanos, mira la intención de su corazón, no aquel que quiera aparentar lo que no es. El Señor mira la intención del corazón. Oiga bien, entonces el Señor, mis hermanos, insistió, ¿verdad? Y le dijo al profeta, pregunta, porque todavía aquí hay alguien más ahí, que a ese era el que el Señor quería ungir, quería mostrarle a los demás que no, que porque ellos pensaran que eran valientes, que eran esto, que eran el otro, que eran aquí, a él era el que el Señor iba a ungir, mis hermanos. Quizá en ese momento todavía no se miraba el reinado de David, mis hermanos, porque él era un simple pastor de ovejas, ¿verdad? Él era, mis hermanos, pero ahí el Señor lo estaba formando. Entonces, si se da cuenta, ¿quién fue el que enfrentó, mis hermanos, a Goliat? Mis hermanos, ¿por qué cree que él lo enfrentó? Por todas las cosas que él, mis hermanos, lo habían instruido, le habían enseñado, mano de hombre, no. Era la mano de Dios el que lo estaba instruyendo a él. Pero sobre todo, mis hermanos, ¿sabe qué era David? ¿Qué era lo que él tenía, mis hermanos? Él adoraba a Dios y ahí el Señor lo equipaba en la adoración. La adoración es cuando usted anhela estar con Dios. La adoración es cuando usted hace cualquier cosa por Dios. La adoración es, mis hermanos, cuando usted quiere estar todo el tiempo, mis hermanos, unido a Dios, haciendo las cosas para el Señor, no para la gente, no que para Dios, quedando bien con Dios. Que si el Señor a usted le pone un desafío de hacer algo, usted nunca dice que no, nunca usted tiene una mente, mis hermanos, escasa, sino que usted todo el tiempo, amén, así es, aleluya, gloria al Señor, yo lo hago, Señor, porque si tú vas conmigo y tú lo dices, Señor, todo saldrá bien y sé que, Padre, voy a llevar a otros a la bendición. Entonces, mis hermanos, David, si se da cuenta, él fue el que, mis hermanos, representó al pueblo de Dios y él fue el que se enfrentó, mis hermanos, a aquel gigante y él lo derrotó. Y así mismo, mis hermanos, David, mis hermanos, tuvo que pelear, tuvo que luchar, pero mis hermanos, sobre todo, mire lo que en él había, mis hermanos, un corazón especial, bueno, un corazón, mis hermanos, siempre queriendo agradar a Dios y siempre, mis hermanos, él por todo lo que él, mis hermanos, las aptitudes que él tuvo, de verdad, los actos que él hizo en su vida, mis hermanos, fueron actos porque él conocía la palabra de Dios y él sabía lo que el Señor demandaba, lo que el Señor pedía y él hacía, mis hermanos. Y también cuando él falló, mis hermanos, él reconoció porque Dios mismo, mis hermanos, permitió que él fallara y en cosas fuertes, grandes. Pero mis hermanos, quería enseñarle también que cuando mis hermanos, uno se retracta, cuando uno, mis hermanos, reconoce sus errores, cuando a uno le duele el corazón por haberle fallado a Dios, cuando uno le dice a Dios, justos son tus juicios, cuando uno al Señor no le reclama, sino que sigue caminando, sigue adelante y le dice, Señor, contigo, Señor, yo sé que haré proezas, grandezas, yo sé, Padre, que voy a ver tu gloria y sé que todo esto que me está sucediendo, me está pasando, me va a ayudar a bien, porque ya lo voy a dejar de hacer, ya no voy a cometer los mismos errores, de los errores he aprendido, Señor, pero yo sigo caminando,
Yo sigo, Señor, caminando, pero hay muchos, mis hermanos, que mire, solo pretextos, problemas que de todo encuentran en la iglesia, que sí que me miró así, que me dijo no sé qué, que no me dijo lo otro, que aquí, que allá, que yo vi, que se rieron, que no, mire, puras cosas diabólicas que el diablo les anda metiendo en la mente, en la cabeza. Mis hermanos, es gente que no tiene paz porque no busca la comunión con Dios, porque el que busca la comunión con Dios, mis hermanos, no va a andar en esas locuras, no, que siempre va a andar anhelando y deseando, mis hermanos, alcanzar la bendición. Y también, mis hermanos, va a entender hasta la misma gente si alguien de veras se está comportando como creen que se comporta. Mis hermanos van a decir, ¿verdad? El Señor me está probando. A ver si yo, ¿verdad? Amo solo a los que me aman y aborrezco a aquellos que tal vez me miran mal. Mis hermanos, todo viene de parte de Dios para nuestro crecimiento espiritual. Y aquí vamos a terminar, vamos a leer siempre aquí mismo en el Salmo, nos vamos a pasar al versículo 17 y vamos a leer hasta el 23. Dice la palabra de Dios, porque tú eres su gloria porque tú eres su gloria y su poder. Por tu buena voluntad aumentas nuestras fuerzas. Oiga bien lo que le decía David. Tú, Señor, eres nuestro escudo. Tú, Santo de Israel, eres nuestro Rey. Una vez hablaste en una visión y le dijiste a tu pueblo fiel, le he brindado mi ayuda a mi valiente, al mejor hombre del pueblo, lo he exaltado. He encontrado a David, mi siervo, y lo he ungido con mi aceite santo. Mi amor siempre lo sostendrá, mi brazo lo fortalecerá. Ningún enemigo lo someterá a tributo, ningún inicuo lo oprimirá. Aplastaré a quienes se le enfrenten y destruiré a quienes lo aborrezcan. La fidelidad de mi amor lo acompañará y por mi nombre será exaltada su fuerza. Le daré poder sobre el mar y el dominio sobre los ríos. Entonces, mis hermanos, aquí la palabra de Dios nos está hablando, donde el Señor nos está diciendo lo que Él hizo un día con aquel siervo suyo, con aquel que un día se enfrentó a aquel gigante, con aquel que un día, mis hermanos, fue perseguido, ¿verdad? Y mis hermanos, y Él fue perseguido sin que Él, mis hermanos, estuviera haciendo un daño, sino que Él hacía el bien, ¿verdad? A Saúl, se recuerda cuando Saúl lo buscaba para matarlo, pero mis hermanos, el Señor siempre puso ángeles a que estuvieran alrededor de Él y ayudarlo. Y sabe que mis hermanos, Él siguió perseverando, él siguió aún cuando Él, mis hermanos, tuvo que huir de aquel lugar. Él, mis hermanos, se fue a un lugar, a una cueva que le llaman la cueva de Adulán. Ahí, mis hermanos, dice que llegaron muchas personas que lo conocían a buscarlo y dice que ahí llegaron las gentes, mis hermanos, derrotadas, acabadas, endeudadas, aquellas personas amargadas. ¿Y qué hizo David, mis hermanos? Él de ahí formó un gran ejército. Yo mismo le digo a usted, no importa quizá lo que usted esté viendo en su casa, pero de ahí va a salir un gran ejército, pero que se ponga, el que está oyendo la palabra, que se ponga a la brecha, que deje de estarse quejando, que deje de estar, mis hermanos, envidiando. Haga ese cambio radical como el que hizo Ruth, que ella, mis hermanos, ella iba tras la presencia del Señor, porque ella se enamoró de aquel Dios vivo, de aquel Dios puro, que el que la podía ayudar, mis hermanos. Ella no iba detrás de las grandezas, de las riquezas, sino que del Dios vivo. Y mis hermanos, por añadidura, mire, ella llegó a ser, mis hermanos, la dueña de toda aquella viña, donde ella, mis hermanos, recogía las migajas, lo que aquellos, ¿verdad?, iban dejando, que para ellos ya no servía. Ella, mis hermanos, tuvo esa humildad. Así que nosotros, así es como el Señor nos quiere, humildes a sus pies, pidiéndole ayuda, diciéndole, Señor, he fracasado en tantas cosas, como le expliqué yo al inicio. Fracaso no solo es los fracasos que se ha tenido en su negocio. Dese cuenta de que si usted ha fracasado en otras cosas, siempre el fracaso ahí va a estar. Pero levántese y yo le voy a decir, el Señor lo va a levantar para siempre, no para un momentito. Porque hay gente que se levanta, pero haciendo artimañas, ¿verdad? Cosas que no debe de hacer. Pero el Señor cuando levanta, levanta para siempre. Y mis hermanos, y siempre va a haber bendición para las generaciones, porque Él establece, dice,
a su dinastía, a sus generaciones, mis hermanos. La bendición, así como usted es una persona osada, como usted es una persona, mis hermanos, perseverante, así va a tener una familia usted perseverante en el Señor. Amén. Así que yo le bendigo y agradezco a Dios por su bondad, por su amor, por sus maravillas, su misericordia y su fidelidad para su vida, para mi vida, para su casa. Y Dios le bendiga. Y mis hermanos, y el Señor lo bendiga con toda clase de bendiciones, y le doy infinitas gracias al Rey de Reyes por habernos permitido este día el escuchar palabra de Dios, y que esta semana, ¿verdad? Que viene la siguiente semana sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Así que muchas bendiciones y muchas gracias para todos aquellos que se conectaron el día de hoy, para aquellos también que siguen la página de Facebook y que miran después las prédicas, para aquellos también que nos miran a través del canal de YouTube. Les bendecimos a cada uno por nombre y les decimos que ahí estamos clamando, estamos orando para que el Señor, mis hermanos, derrame su más grande y rica bendición. Y gracias por esos mensajitos que para nosotros son de mucha bendición, y nos alegra mucho el saber de usted. Así que bendiciones, mis hermanos, y recuérdense que nuevamente aquí estaremos el día miércoles a las 11 de la mañana, y el día miércoles siempre a las 8 de la noche, y nuevamente, así como el día de hoy, el día viernes a las 11 de la mañana. Les amamos, mis hermanos. Bendiciones.